Grandes descubrimientos geográficos. En el siglo XV, Europa estaba atravesando un cambio importante. La Edad Media estaba llegando lentamente a su fin y comenzaba el Renacimiento. Las ciudades crecían, el comercio se recuperaba y las monarquías fortalecían su poder. Pero el principal motor del cambio fueron las rutas comerciales. Los productos orientales, especias, seda y piedras preciosas, eran esenciales para Europa. La pimienta se valoraba casi tanto como el oro y, sin ella, era imposible conservar los alimentos. El azúcar, la canela y la nuez moscada se consideraban lujos al alcance solo de los ricos. Hasta el siglo XV, la ruta hacia Asia pasaba por Oriente Medio. Las caravanas transportaban mercancías desde la India y China hasta los puertos del mar Mediterráneo. Pero en 1453 se produjo una catástrofe, Constantinopla cayó y el Imperio Otomano bloqueó las antiguas rutas. Europa se vio aislada de Oriente. Los precios de las especias se dispararon y el comercio pasó a depender de los turcos. Esto obligó a la gente a buscar nuevas rutas. Había dos direcciones posibles: circunnavegar África y llegar a la India por mar. O navegar hacia el oeste a través del Atlántico, con la esperanza de llegar a Asia por otra ruta. Portugal y España se convirtieron en los líderes. En el siglo XV, los portugueses ya exploraban activamente la costa de África. Enrique el Navegante fundó escuelas de navegación y envió expediciones cada vez más al sur. España, que se había unificado tras la Reconquista y la caída de Granada en 1492, también estaba preparada para grandes logros. En el horizonte aparecieron nombres destinados a pasar a la historia: Colón, Vasco da Gama, Magallanes. Sus viajes cambiaron el mapa del mundo y el destino de la humanidad. Cristóbal Colón nació en Génova alrededor de 1451 en el seno de la familia de un tejedor llamado Domenico Colombo. Provenía de un entorno modesto, pero desde joven se sintió atraído por el mar. De adolescente, participó en viajes comerciales y más tarde terminó en Portugal, la principal potencia marítima de la época. En Portugal se casó con Filipa Moniz Pérez, hija del gobernador de Madeira. Gracias a este matrimonio, Colón tuvo acceso a mapas y archivos marítimos. Leyó mucho sobre los viajes de Marco Polo, la tierra de Cathay, China, y las islas de Zipangu, Japón. En el siglo XV, la mayoría de las personas cultas sabían que la Tierra era esférica. Pero su tamaño era objeto de debate. Colón estaba convencido de que la distancia entre Europa y Asia a través del Atlántico no era grande. Se equivocaba, en realidad, el océano era mucho más ancho. Pero fue este error lo que le dio confianza en su plan. Colón se dirigió primero al rey portugués, João II. Pero Portugal ya tenía su propio plan: circunnavegar África. Por lo tanto, Colón fue rechazado. Entonces se dirigió a España. A finales del siglo XV, España estaba completando la reconquista. En enero de 1492, cayó Granada, el último bastión musulmán en los Pirineos. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se convirtieron en los gobernantes del reino unificado y buscaron nuevas formas de fortalecer su poder y riqueza. Tras largas negociaciones, Colón obtuvo su consentimiento. Se le prometió el título de almirante del mar Océano y el derecho a gobernar las tierras que descubriera. En el verano de 1492, una pequeña flota zarpó del puerto de Palos, la Santa María, el buque insignia, la Pinta y la Niña. Había unas 90 personas a bordo. La mayoría de los marineros eran residentes comunes de Andalucía, y los oficiales eran personas que confiaban en Colón. El viaje resultó ser difícil.
Los meses en mar abierto causaron temor. Los marineros temían que los vientos no les permitieran regresar. A principios de octubre, surgió el descontento entre la tripulación, que amenazaba con convertirse en un motín. Pero Colón mantuvo la disciplina, prometiendo que la tierra estaba cerca. La noche del 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana gritó desde la cubierta de la Pinta que había tierra delante. Por la mañana, los barcos llegaron a una isla del archipiélago de las Bahamas. Colón la bautizó como San Salvador. Colón estaba convencido de que había descubierto el extremo de Asia. Llamó a los habitantes locales, indios. Durante el viaje, la expedición llegó a Cuba y La Española, Haití. Allí se construyó la primera colonia, La Navidad. Colón dejó allí a algunos de sus hombres y regresó a España con 2 barcos. En Europa fue recibido como un héroe. Se le concedieron nuevos fondos para expediciones. Colón realizó un total de 4 viajes. Exploró el Mar Caribe, la costa de América Central e incluso llegó a la desembocadura del río Orinoco en América del Sur. Pero hasta el final de su vida estuvo convencido de que había llegado a Asia. Su destino fue trágico. La administración de las colonias estuvo acompañada de crueldad y desorden. En 1500 fue arrestado y enviado a España encadenado. Aunque fue absuelto, perdió sus títulos y algunos de sus derechos. Cristóbal Colón murió en 1506 en Valladolid. Nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Solo más tarde, Américo Vespucio demostró que se trataba del Nuevo Mundo, una parte del mundo separada y desconocida para los antiguos. El descubrimiento de Colón supuso un punto de inflexión en la historia. Europa ganó un nuevo mundo para colonizar, mientras que para los pueblos indígenas de América comenzó una trágica era de conquistas. A finales del siglo XV, Portugal se convirtió en la principal potencia marítima de Europa. Gracias a los esfuerzos del príncipe Enrique, conocido como el Navegante, los portugueses exploraron la costa occidental de África. Descubrieron las Azores, Madeira y llegaron al Golfo de Guinea. Sus principales objetivos eran el oro, el marfil y, lo más importante, una ruta hacia la India. Las especias orientales, pimienta, clavo, nuez moscada, valían una fortuna. Hasta entonces, se comercializaban a través de intermediarios árabes y Venecia. Pero Portugal soñaba con obtener acceso directo a la fuente de estas riquezas. Preparativos para la expedición. En 1497, el rey Manuel I encargó a Vasco da Gama que dirigiera una expedición a la India. Vasco provenía de una familia noble, pero no rica. Era oficial de la Marina, tenía experiencia navegando por África y gozaba de la confianza del rey. La expedición estaba formada por 4 barcos, el São Gabriel, buque insignia, el São Rafael, el Berrio y un barco de suministros. La tripulación estaba compuesta por unas 170 personas. También había intérpretes, escribanos y sacerdotes a bordo. En el verano de 1497, la flota zarpó de Lisboa. Los barcos rodearon las Islas Canarias y se dirigieron al sur de África. El viaje alrededor de África. El viaje resultó largo y arduo. Los barcos cruzaron el Atlántico y pasaron el Cabo de Buena Esperanza, descubierto anteriormente por Bartolomeu Díaz. Entonces comenzó el viaje inexplorado a lo largo de la costa este de África. Vasco da Gama hizo escala en los puertos de Mozambique, Mombasa y Malindi. Allí se encontró con comerciantes árabes que controlaban el comercio en el Océano Índico. Estos desconfiaban de los portugueses y a menudo se mostraban hostiles. En Malindi, da Gama contrató a un experimentado piloto árabe, Ahmadin Majid,
que conocía los monzones y las rutas marítimas. Gracias a este guía, los portugueses pudieron cruzar el Océano Índico. Llegada a la India. En mayo de 1498, la flota llegó a la ciudad de Calicut, en la costa suroeste de la India. Era uno de los mayores centros comerciales de Malabar. Aquí se comerciaba con especias, telas y joyas. El encuentro resultó difícil. Los gobernantes locales estaban fuertemente influenciados por los comerciantes árabes que veían a los portugueses como peligrosos competidores. Vasco da Gama fue recibido por el gobernante, pero los regalos que trajo parecían insignificantes en comparación con la riqueza de los mercados indios. Sin embargo, el mero hecho de que los portugueses hubieran llegado a la India por mar causó sensación. La expedición regresó a casa con un cargamento de pimienta y canela. A pesar de las dificultades, los beneficios fueron enormes. El regreso. El viaje de regreso fue aún más difícil. Las enfermedades, las tormentas y los agotadores viajes se cobraron la vida de muchos marineros. De los 4 barcos, solo 2 regresaron a Portugal, y solo la mitad de la tripulación. En 1499, Vasco da Gama regresó a Lisboa. Fue recibido como un héroe. El rey Manuel I le concedió títulos y ricos obsequios. Segundo viaje. En 1502, da Gama lideró una nueva expedición, esta vez militar. Llegó a la India con 20 barcos. En esta ocasión, los portugueses actuaron con dureza, capturaron barcos árabes, bombardearon ciudades y exigieron privilegios comerciales. Estos métodos sangrientos dieron sus frutos. Los portugueses se establecieron en Calicut y construyeron sus primeros puestos comerciales. Comenzó la formación de la India portuguesa, un imperio colonial en el Océano Índico. El legado de Vasco da Gama. El descubrimiento de la ruta marítima a la India fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Cambió el comercio. Los europeos obtuvieron acceso directo a las riquezas de Oriente. Venecia y los intermediarios árabes perdieron su monopolio. Portugal se convirtió en el primer imperio global. Sus barcos dominaban los océanos Atlántico e Índico e incluso llegaron a China y Japón. Vasco da Gama murió en 1524 en la India, mientras ocupaba el cargo de gobernador. Su nombre ha permanecido para siempre como símbolo de la era de los descubrimientos. En la segunda mitad de la década de 1490, Europa vivía una nueva realidad. Colón regresó con relatos sobre las Indias Occidentales, Portugal se apresuraba a llegar a la India rodeando África y España se establecía en el Caribe. Para evitar conflictos, las dos coronas firmaron el Tratado de Tordesillas 1494, a lo largo de un meridiano situado aproximadamente a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. El mundo se dividió en esferas, todo lo que quedaba al oeste era para Castilla y todo lo que quedaba al este, para Portugal. La fórmula era elegante, pero ocultaba una bomba de relojería. Nadie conocía el tamaño real de la Tierra, nadie sabía cómo medir la longitud en el mar y no había una frontera acordada al otro lado del meridiano. Aquí es donde entra en escena el florentino Amerigo Vespucci. Nacido en la década de 1450 en el seno de una familia de notarios, sirvió a la Casa de Médici, era un experto en comercio y contabilidad. Y desarrolló su carrera en Sevilla con la agencia Médici que abastecía a las expediciones castellanas. No era un capitán heroico en el sentido homérico, sino un experto práctico en instrumentos de navegación, mapas y mercados. Sin embargo, fueron su pluma y sus observaciones las que ayudaron a Europa a comprender que Colón no había tropezado con el extremo de Asia, sino con un continente desconocido.
Los viajes de Vespucio siguen siendo objeto de debate hoy en día. Los historiadores modernos coinciden en que dos de ellos son fiables: el viaje español de 1499 a 1500 como parte de la expedición de Alonso de Ojeda, que navegó a lo largo de la costa de la actual Venezuela y hasta la desembocadura del Orinoco, y el viaje portugués de 1501 a 1502 con Goncalvo Coelho, que exploró la costa de Brasil hacia el sur. Los otros dos viajes, descritos en ediciones posteriores de sus cartas, se consideran dudosos. Pero lo más importante para la historia es que Vespucci registró cuidadosamente las latitudes utilizando el sol, describió las corrientes de los ríos, los vientos y las costas, y llegó a una conclusión que dio un vuelco a la imagen familiar del mundo. La expedición española de 1499 comenzó en el sur del Caribe. Las carabelas navegaron a lo largo de una costa llana salpicada de aldeas construidas sobre pilotes, lo que llevó a los españoles a apodar la bahía Venezuela, o Pequeña Venecia. Vespucci vio el principal argumento a favor del nuevo continente en el Golfo de Paria. El agua dulce del Orinoco diluía el mar con tanta fuerza que solo podía provenir de una enorme masa continental con un colosal sistema fluvial. Escribió: no se trata de islas, sino de tierra firme. El viaje portugués de 1501 a 1502 tenía un objetivo diferente. Tras el descubrimiento accidental de Brasil por Pedro Álvarez Cabral 1500, Lisboa quería saber qué tipo de costa era, hasta dónde se extendía y si entraba dentro de la esfera de Portugal según el Tratado de Tordesillas. La flota de Coelho y Vespucio, que navegaba a lo largo de la costa y bautizaba las bahías con nombres de santos del calendario, navegó hacia el sur hasta el Trópico de Capricornio y, según algunas fuentes, hasta latitudes donde la corriente fría se calienta y la costa gira hacia el sureste. El frente excesivamente largo de la península asiática no encajaba con la antigua geografía. A su regreso, Vespucci escribió dos cartas que se difundieron por toda Europa, Mundus Novus y Carta a Soderini. Difieren en detalles y cronología, pero transmiten el mismo mensaje: no hemos encontrado la India, sino un nuevo mundo, Novus Mundus. Esta fórmula resultó más fuerte que todos los decretos reales. Los cartógrafos, humanistas y círculos universitarios recibieron la justificación intelectual para recortar el globo terráqueo de nuevo. El resultado fue el mapa de 1502, el planisferio de Cantino, derivado de la colección secreta de mapas portugueses, muestra claramente la protuberancia de la costa brasileña. El siguiente gran paso lo dio un círculo de la ciudad de Saint-Thiers, en Lorena, los humanistas Ringman y Walse Muller. En 1507 publicaron Cosmografía Universal con un enorme mapa mural, en el que la parte sur del continente occidental se denominaba por primera vez América, en honor al hombre que la descubrió, Américo. Se equivocaron en sus prerrogativas, Colón había pisado allí antes. Pero el nombre se quedó, era corto, conveniente y estaba respaldado por una nueva lógica. Walse Muller más tarde se lo pensó mejor y eliminó la leyenda en una de las ediciones, pero ya era demasiado tarde. América ya se había abierto camino en los talleres de grabadores y los libros de texto de navegación. Al mismo tiempo, la práctica de la navegación estaba cambiando. Los pilotos de los océanos Atlántico e Índico aprendieron a determinar con seguridad la latitud por la altitud del sol al mediodía, utilizando un astrolabio y un bastón cruzado, captando la sombra en la escala, pero aún no sabían cómo medir la longitud durante otros 2 siglos. Por lo tanto, las decisiones se tomaban basándose en la intuición navegacional, calculando el rumbo y la velocidad, utilizando una brújula, las estrellas y la experiencia de la volta do mar, el arco inverso.
A través de los espacios abiertos del océano, donde los vientos alisios y los vientos del oeste empujaban al barco hacia adelante. Vespucci pasó de ser funcionario y provisionador a convertirse en cosmógrafo real. En 1508, fue nombrado navegante jefe de Castilla, con la misión de formar a los pilotos y mantenerlos, padrones, mapas de referencia y libros de navegación. Su nombre se convirtió en un símbolo, no tanto por ser el primero en pisar tierra, sino por un cambio de mentalidad. El mundo era más grande de lo que imaginaban los libros antiguos, y Occidente era un nuevo continente. Esta historia también tiene un lado oscuro. La caoba, las pinturas y las plantas inundaron Europa desde el oeste, mientras que el hierro, la cruz y las enfermedades lo hicieron desde el este. Los primeros asentamientos españoles en la Española mostraron la terrible aritmética del contacto. La viruela, el sarampión y el tifus se cobraron la vida de decenas de miles de indígenas que no tenían inmunidad. Pero esta tragedia forma parte del siguiente capítulo, porque pronto aparecerán en escena personas para quienes el océano no es solo una ruta, sino un nuevo imperio. Sin embargo, primero tenemos que dar la vuelta al mundo para ver su tamaño a través de los ojos de quienes navegaron por primera vez a través de dos océanos seguidos. Ferdinand Mellelen nació en Portugal en la década de 1480, sirvió en Oriente, luchó en la costa de la India, en Malaca y en la costa de Marruecos. Era un oficial portugués, conocía los puertos del Océano Índico, sabía el precio de las especias y los puntos débiles de los vientos marinos. Tras enemistarse con el rey Manuel I, dio un paso que se consideró traición en Lisboa, ofreció su proyecto a Castilla. La idea era simple y audaz: si Tordesillas dividía el mundo a lo largo de un meridiano, entonces en algún lugar del otro lado debía haber una frontera, espejo. Si se acercaba a las Molucas, Tembel, Ternate, Tidore, desde el oeste, se podía demostrar que se encontraban dentro de la esfera española. En 1519, la corona española confió en los portugueses. 5 barcos zarparon de Sevilla, el buque insignia Trinidad, el San Antón, el Concepción, el Victoria y el Santiago, con unas 260 personas a bordo, la mitad españolas, la otra mitad portuguesas y extranjeras. Al timón iban pilotos experimentados, en los camarotes había sacerdotes y escribas, entre ellos el veneciano Antonio Pigafetta, que dejaría un diario detallado. La travesía del Atlántico era familiar: las Islas Canarias, la costa de Brasil y, más al sur, la desierta y ventosa costa de la Patagonia. Allí, en la bahía de San Julián, la flota pasó el invierno, y fue allí donde comenzaron a aparecer las primeras fisuras ocultas. Algunos de los capitanes se rebelaron, no confiaban en el extranjero y temían el desconocido, mar más allá del sur. Magallanes actuó sin piedad: una incursión armada contra las carabelas rebeldes, un juicio, la ejecución de los líderes y el desembarco de los disidentes en tierra. Un barco, el Santiago, naufragó en una tormenta mientras realizaba una misión de reconocimiento. Los 4 restantes, disciplinados con mano de hierro, continuaron hacia el sur hasta que la costa se bifurcó, revelando un canal largo, sinuoso y tortuoso entre las montañas y el hielo. Este era el estrecho que más tarde recibiría el nombre de Magallanes. En su interior, los barcos avanzaron con dificultad durante semanas, maniobrando entre las mareas, las rocas y las tormentas de nieve negra, estableciendo puntos de referencia y registrando bahías. En un momento dado, el San Antonio escapó, dio media vuelta y navegó hacia España. El miedo y el hambre resultaron más fuertes que el juramento. Los 3 barcos restantes, Trinidad, Victoria y Concepción, navegaron hacia otras aguas resplandecientes. El océano era tan tranquilo e ilimitado que se registró como Mare Pacificum, el Pacífico.
La travesía del Océano Pacífico se convirtió en la prueba más terrible de toda la expedición. Las semanas se convirtieron en meses. Las velas y los aparejos se deterioraron, los barriles de agua se agriaron, las ratas del barco fueron capturadas y comidas, y el escorbuto acabó con los hombres, sin verduras frescas, se les aflojaron los dientes, les sangraban las encías y sus cuerpos se debilitaron. No había islas grandes, solo algunos atolones sin agua. No fue hasta marzo de 1521 cuando aparecieron las costas de Guam, las «Islas de los Ladrones», como las registraron los europeos, molestos por la habilidad con la que los lugareños robaban el equipo de los barcos. Detrás de ellas se encontraban las Islas Filipinas, donde todo cambió drásticamente: agua, pescado, cocos, aldeas, gobernantes dispuestos a formar alianzas, regalos y cruces. En Cebú, Magallanes bautizó al jefe Humabon y a algunos de sus súbditos. Pero interferir en las guerras entre islas resultó ser un error fatal. En la vecina Mactán, otro jefe, Lapu-Lapu, se negó a reconocer al nuevo aliado. Magallanes desembarcó con una docena de hombres armados, con la esperanza de romper la resistencia con el ejemplo, y subestimó la poca profundidad del agua y el número de enemigos. Los españoles quedaron atrapados, sus arcabuces inútiles cuando las lanzas acortaron la distancia y los escudos y dardos volaron uno tras otro. Magallanes cayó en los bajíos, rodeado de guerreros, su cuerpo nunca fue devuelto. Parecía que la misión había terminado. Pero la lógica del mar y la voluntad de unos pocos oficiales hicieron posible lo imposible. Tras sufrir más pérdidas, algunos hombres murieron en emboscadas, otros fueron ejecutados por los lugareños, la escuadra se redujo al mínimo, la Concepción fue incendiada para no agotar a la tripulación. De los dos barcos, solo quedaron el Trinidad y el Victoria. Llegaron a las Molucas y cargaron sus bodegas con clavo y nuez moscada, las especias por las que se había concebido toda la aventura. Entonces, el Trinidad intentó regresar hacia el este, a Panamá, pero se encontró con tormentas y cayó en manos de los portugueses. El Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, decidió navegar hacia el oeste, cruzando el Océano Índico, rodeando el Cabo de Buena Esperanza, hasta un lugar donde los portugueses tenían órdenes de no dejar pasar a los castellanos. Fue una carrera de desgaste, sorteando las bases portuguesas, navegando por el océano salvaje, conservando el agua y el pan. Tras las tormentas en el Cabo y el hambre frente a las costas de África, la Victoria entró en Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1522. A bordo había 18 personas demacradas de las casi 300 que habían zarpado 3 años antes. Los clavos y la nuez moscada que había en la bodega pagaron toda la expedición, tan altos eran los precios de las especias en Europa. Pero había algo más importante: por primera vez, un barco europeo había dado la vuelta al mundo. La circunnavegación del globo por Magallanes y Elcano reveló al mundo varias verdades sencillas pero alarmantes. En primer lugar, la Tierra es grande, mucho más grande de lo que se describía en las aulas. Simplemente cruzar el Pacífico significaba soportar meses de vacío. En segundo lugar, el tiempo en la Tierra tropieza. A su regreso, los exploradores descubrieron una discrepancia de un día con el calendario de Sevilla, lo que dio lugar a la idea de la línea de fecha. En tercer lugar, Tordesillas no resolvió la cuestión principal, donde se encontraba la línea divisoria, antimeridiana, en el otro lado. Los españoles y los portugueses solo resolverían esta disputa en 1529 con el Tratado de Zaragoza. Las Molucas serían reconocidas como territorio portugués. Castilla recibiría una compensación y centraría su atención en México y Perú,
donde se encontraban plata y oro en lugar de especias. La expedición de Magallanes no descubrió una ruta española fácil hacia las especias, ya que Portugal tenía un firme control sobre el Océano Índico. Pero proporcionó a la cartografía europea datos que ya no podían ignorarse: el mundo es uno, los océanos están conectados y la costa oeste no es el límite de Asia, sino vastas tierras que pronto se convertirían en el destino de nuevas expediciones. La siguiente página de esta historia estaba destinada a mancharse de sangre. Un hombre llamado Hernán Cortés aparecería en el Mar Caribe y en las tierras altas de México, y Francisco Pizarro en los Andes. Su camino no era el de la geografía, sino el de la conquista. A principios del siglo XVI, España se estableció en el Mar Caribe. Cuba y la Española se convirtieron en bases para nuevas expediciones. Allí se cultivaban plantaciones, se extraía oro, pero los rumores sobre ricos imperios en el continente despertaban la imaginación. Hernán Cortés nació en 1485 en Extremadura, en el seno de una familia noble pobre. En su juventud se trasladó al Nuevo Mundo y se estableció en Cuba, donde demostró ser un hombre inteligente y decidido. En 1519, recibió permiso para dirigir una expedición a la costa de México. Con un destacamento de solo 500 hombres, 16 caballos y varios cañones, Cortés desembarcó en la costa. Rápidamente se dio cuenta de que la diplomacia sería la clave del éxito. Las tribus indígenas odiaban el dominio de los aztecas, que exigían tributos y sacrificios humanos. Cortés logró ganárselos para su causa. Su conocimiento de una joven llamada Malinche fue significativo. Ella conocía las lenguas maya y náhuatl y se convirtió en traductora, consejera y amante de Cortés. Gracias a ella, el conquistador comprendió la política y las intrigas de los jefes locales. Cortés se dirigió hacia la capital azteca, Tenochtitlán. La ciudad era impresionante, enorme, construida sobre islas en medio de un lago, con templos y mercados, y un sistema de canales. Según los españoles, no era menos hermosa que las ciudades más grandes de Europa. El gobernante azteca Moctezuma II recibió a Cortés con honores. Existe una versión que dice que consideraba a los españoles mensajeros de los dioses. Los españoles se instalaron en la ciudad, pero pronto las relaciones se tensaron. Cortés arrestó a Moctezuma, convirtiéndolo efectivamente en rehén. Cuando estalló una rebelión en la ciudad, los españoles se vieron atrapados. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, intentaron escapar. Este acontecimiento pasó a la historia como la Noche de los Dolores. Muchos españoles murieron ahogados en el lago bajo el peso del oro que intentaban llevarse. Cortés logró reunir sus fuerzas. Con sus aliados indígenas, sitió Tenochtitlán. La batalla duró meses. Las enfermedades traídas por los europeos desempeñaron un papel fatal. La viruela diezmó a la población de la ciudad. En 1521, Tenochtitlán cayó. El imperio azteca fue destruido. Los españoles destruyeron los templos y construyeron iglesias en su lugar. La Ciudad de México, capital de Nueva España, surgió sobre las ruinas de Tenochtitlán. Cortés se convirtió en un héroe en España, pero su autoridad en la colonia fue constantemente cuestionada por los funcionarios. Sin embargo, su conquista marcó el comienzo de una nueva era, la expansión europea en el continente. En el sur de Sudamérica existía otro gran imperio, el Imperio Inca. Se extendía a lo largo de los Andes, desde Ecuador hasta Chile. Su capital era Cusco y su población superaba los millones. Los incas tenían un sistema de carreteras desarrollado, agricultura en terrazas y un gobierno fuerte.
Pero en la década de 1530, el país se vio envuelto en una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Francisco Pizarro, al igual que Cortés, provenía de una familia pobre de Extremadura. Llegó al Nuevo Mundo en su juventud y participó en campañas en Panamá. Al enterarse de la existencia del rico imperio del sur, decidió arriesgarse. En 1532, Pizarro cruzó los Andes con un destacamento de 180 hombres y 27 caballos y llegó a la ciudad de Cajamarca. Allí se encontraba Atahualpa, que había derrotado a su hermano y se había convertido en el gobernante supremo. Pizarro lo invitó a una reunión. Los incas acudieron desarmados, ya que consideraban a los españoles un pueblo extraño pero inofensivo. En el momento decisivo, los españoles atacaron, los cañones, las armas y los caballos causaron el pánico. Murieron miles de indígenas y el propio Atahualpa fue capturado. El gobernante ofreció un rescate, llenar una habitación con oro y plata. Los españoles aceptaron, pero luego lo ejecutaron. Poco después, Pizarro entró en Cusco y declaró el país posesión de España. El imperio inca se derrumbó. Sobre sus ruinas, los españoles fundaron el virreinato del Perú. El destino de Pizarro terminó trágicamente. En 1541, fue asesinado en Lima durante una rebelión de sus oponentes. Pero su conquista convirtió a España en la potencia más rica de Europa. Los descubrimientos de los siglos XV y XVI cambiaron el mundo. El oro y la plata fluyeron de América a Europa. Solo de Bolivia se exportaban anualmente toneladas de plata de las minas de Potosí. Esto enriqueció a España, pero provocó inflación y crisis económicas. Junto con las riquezas, llegaron a Europa nuevos cultivos, maíz, patatas, tomates, cacao y tabaco. Estas plantas cambiaron la agricultura y la nutrición. El hierro, las armas, los caballos, el ganado y las enfermedades fueron en sentido contrario. La viruela, el sarampión y la gripe mataron a millones de nativos americanos que no tenían inmunidad. Pronto comenzó el comercio transatlántico de esclavos. Los africanos fueron llevados a las plantaciones de América. Este se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia mundial. Portugal y España se repartieron el mundo. Inglaterra, Francia y Holanda siguieron su ejemplo. Comenzó la era de los imperios coloniales y el comercio mundial. Los grandes descubrimientos geográficos conectaron el mundo en una sola red. Europa ganó riqueza y conocimientos, Asia ganó nuevos socios y enemigos, África sufrió la tragedia del comercio de esclavos y América sufrió la catástrofe de la conquista. El mapa del mundo cambió. Los libros antiguos dejaron de ser autoritarios, en lugar de mitos sobre islas maravillosas, aparecieron mapas reales y libros de navegación. La economía europea pasó a un nuevo nivel. El comercio con Oriente y América la convirtió en el centro del sistema mundial. Comenzó la era del capitalismo y la burguesía. Los descubrimientos dieron impulso a la ciencia. La geografía, la astronomía, la construcción naval y la cartografía se desarrollaron a un ritmo sin precedentes. Pero, al mismo tiempo, el mundo se enfrentó a la crueldad del colonialismo, la explotación y la destrucción de pueblos enteros. Colón, Vasco da Gama, Magallanes, Cortés, Pizarro, sus nombres han pasado a la historia. Sus viajes abrieron nuevas tierras, conectaron océanos y continentes y crearon el mundo moderno. Fue una era de heroísmo y codicia, fe y traición, grandes descubrimientos y grandes tragedias. Una era que globalizó el mundo y cambió para siempre el destino de la humanidad.